Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Vamos con una entrevista a platicar de un tema bastante importante, interesante, que es el tema económico, cómo nos está yendo, cómo vamos a comenzar el 2024, qué previsiones se tienen, y justamente para el cierre de esta administración de Andrés Manuel López Obrador. Y está con nosotros hoy el maestro Rodolfo Muñoz Vega, quien nos va a platicar justamente sobre todo este tema económico. Le damos la bienvenida en esta mañana. Maestro, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Y bueno, justamente le comentaba que yo he escuchado algunos puntos de vista bastante positivos, optimistas sobre lo que está sucediendo en el país con el tema económico. Tenemos, bueno, evidentemente el tema del tipo de cambio, la creación de empleos, el tema de las mismas reservas que tiene el país. Todo esto se ha hablado de una forma positiva. ¿Con qué panorama estamos en estos momentos en términos económicos en el país, maestro? Estamos en un momento muy interesante. ¿Por qué? Porque económicamente 2023, que está a punto de acabar, fue mucho mejor de lo que estábamos esperando. Habíamos iniciado con un crecimiento de 1.2 y vamos a estar cerrando en el 3% de crecimiento. Tenemos unos índices bastante interesantes. Un valor de referencia es el tipo de cambio, donde pues luego no creemos cómo puede estar el dólar. Ha habido momentos que ha bajado de los 17 pesos por segunditos, 16.90 y algo se ha estado cotizando. Traemos demasiado ímpetu económico, derivado de ¿qué? Pues de que ya están reabiertas las fronteras, ya pasamos por todo lo que fue el COVID, estamos en un momento económico mundial que va hacia el alza. El mundo va a crecer, no solo México va a crecer, el mundo va a estar creciendo. Tenemos inflaciones que ya van a la baja. ¿Cuál fue el principal motivo de la inflación? Fue la escasez de productos que nos quedaban del otro lado del mundo. ¿Qué estamos haciendo? Tener los productos cerquita. Al tener los productos cerquita, hay mucha inversión que está llegando a México a través del nearshoring, como le están llamando, que es la relocalización de empresas. Si México tuviera la capacidad de aprovechar este momento exacto, ya no lo habían dicho cuando yo era chavo y tenía 20 años, estábamos en el boom que decía Fox de nuestro bono demográfico. Habíamos muchos jóvenes y éramos así la parte principal de la población. Ya crecimos y ahorita hay muchos jóvenes que tienen pues muchos talentos. Hay jóvenes muy preparados y que están listos ahorita para dar batalla a lo que estamos manejando. Los que están alrededor de los 34, entre 34 y 40 años, somos los más, son los que más están en la población, y se habla de un momento, de un boom que podríamos aprovechar. El 2024 va a ser bueno, traigo aquí el dato, se va a crecer en un 2%, traíamos un 3, vamos a crecer un 2, la inflación se estima para el 4, la tasa, lo que va a ser la tasa de política final del año va a ser del 9.25, ahorita estamos en 11.25, vamos a bajar 2 puntos, sigue muy caro el dinero, seguimos presionando lo que es la economía, pero va a haber un año de elecciones donde pues va a haber un derroche de dinero impresionante, legal o ilegal. Los partidos políticos van a hacer lo necesario y va a haber mucho dinero. El 2024 creo que va a ser muy bueno. El 2025, esa es otra historia. Porque estábamos hace un año justamente platicando del tema económico y había previsión de que 2003 iba a ser un año muy difícil. Estamos señalando que va a ser un año muy difícil, veníamos, como dice, de la crisis y incluso las recomendaciones eran hay que esperar, hay que guardar dinero, no hay que hacer compras a plazos. Hoy esto ya ha cambiado totalmente, maestro. Pues no que haya cambiado, habría que ver el tema económico. A ver, ahorita estaba escuchando qué va a pasar con sus aguinaldos que nos van a dar de ahorita al 20 de diciembre. Muchos de los aguinaldos ya están gastados. Claro. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es pagar la tarjeta de crédito. Pues eso no habla de una economía, vamos a decir, sana en materia personal. Siempre estamos en disonancia entre los datos macroeconómicos y los datos microeconómicos. ¿Cómo nos está yendo a los de a pie o lo que estamos manejando?
traemos tasas elevadas de interés. No sé cómo nos fue en el Buen Fin, si sobrevivimos sin hacer gastos en exceso o caímos en la tentación de las ofertas. Sí, me ahorré una lana, pero me aventé una deuda de todo un año. Habría que estar manejando ese tipo de situaciones. Queremos ayudar al consumo. Todo el mundo agarra y te puede decir, no, pues ayuda y gasta y haz crecer a los demás. No podemos estar en una posición de despilfarro. Despilfarro ahorita no lo podríamos estar manejando. Y México está entrando en una postura de despilfarro. ¿Por qué? Porque vamos a gastar más de lo que tenemos. El problema que tenemos ahorita de que va a haber dinero y va a haber todo, porque estamos entrando en un déficit fiscal. Teníamos muchos años donde hemos sido muy conservadores en la cuestión de lo que se manejaba el déficit, lo que entra contra lo que sale. Hacíamos la broma de un informe de gobierno de cualquier gobernante. Señores, lo que entró, salió. Ahora nos van a decir, lo que entró no alcanzó porque pedimos prestado. México como país se está endeudando y eso nos lleva al déficit y el déficit nos lleva a gastar más y gastar más nos lleva a otro tipo de cuestiones. Habrá que ver cómo viene el presupuesto que le toque a la nueva presidenta para ver cómo va a estar controlando ese déficit. Pero no hay mucho margen. Si yo ya decidí meter a mis hijos, cambiarlos de escuela pública a privada, si decidí cambiar de coche, estoy hablando como si fuera el ejemplo familiar de lo que está haciendo el gobierno en estar teniendo gastos excesivos, no va a ser fácil regresar a una disciplina fiscal. Eso se va a ver en el 2025. Ahora, justamente hablando de las finanzas personales, pues no ha habido un gran cambio para nosotros, para los ciudadanos, en cuanto al crecimiento de nuestros salarios. O sea, hemos visto que van creciendo los precios y vemos que vamos bien a lo mejor en el país en el nivel económico, pero como ciudadanos no estamos reflejando lo nuestro. La inflación, que es el enemigo silencioso de todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque los precios suben más que nuestros salarios. La inflación se empieza a controlar. No podemos hablar de lo que está pasando con el salario mínimo, porque los datos del salario mínimo son impresionantes. Vamos a irlo en este sexenio de 88 a 240 y tantos, que es en lo que va a estar cerrando el salario mínimo. No hay punto de comparación. Aquí la pregunta era quién ganaba el salario mínimo y qué va a pasar con los incrementos. El incremento para este cierre de este año, para el año que entra, va a ser del 20% el salario mínimo. Nuestros sueldos no van a subir en el 20% porque no estamos ganando el mínimo. Pero ahí sí hay una disonancia, ya hay un mensaje y hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque al final del día, pues en este último sexenio, por llamar a las cuestiones, no ha habido una pérdida de poder adquisitivo. Hemos estado a la par o por encima de lo que viene siendo la inflación y tenemos que estar revisando ese dato. Ahora, la inflación se ha dado por el tema de la escasez. Creo que la escasez a nivel mundial es o no tener los insumos a la mano es lo que nos ha llevado a tener alzas de interés y es lo que ahorita se está trabajando para poderlo volver a controlar. Creo que si el año que entra se controla la inflación y se hace algo con el déficit, podríamos tener un mejor 2025. Ya hay que empezar ahora en el 25. El 24 está a 25 días de que estemos entrando en el año y ya no podemos hacer nada más que estar viendo esa dinámica comercial que hay en México. ¿Por qué? Porque sí hay dinámica comercial. Ahora, maestro, también veníamos escuchando ya desde hace algunos años. Veníamos escuchando que venía una crisis mundial, que Estados Unidos iba a entrar en crisis, que íbamos a tener un panorama difícil. Y bueno, he escuchado esto de la crisis, creo ya desde hace algunos años, una posible crisis y quiebra incluso importante en Estados Unidos. Esto no se ha presentado. ¿Qué panorama mundial hay para la economía? Es que no hay así como agarrar y estar pensando en que va a haber crisis. ¿Qué más crisis queremos de lo que está pasando en el mundo en cuestión de cambio climático? Eso creo que es una crisis y el cambio climático sí nos puede llevar a tener problemas más allá de lo imaginable. ¿Qué más crisis queremos estar viendo del conflicto que traemos en Ucrania, en Rusia y en Israel y Hamas?
simplemente las proyecciones que podemos tener ahorita pueden ya no funcionar. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se te dispara el precio del petróleo, en cualquier momento empieza a haber cierto tipo de cuestiones. Al final, Estados Unidos es la economía más grande del mundo y traen una sinergia donde no pueden parar en función de, oye, ya viene el Black Friday, ya viene el Superlunes, ya viene toda la cuestión. Yo creo que Estados Unidos sigue con la dinámica, sigue con un conflicto comercial. ¿Con quién? Con China. Pero al final del día, en materia económica, pues la economía no se va a poder detener. Hay cuestiones donde somos millones de seres humanos que vamos a tener que estar consumiendo, gastando, simplemente en puros alimentos si quieres, o en ropa, o en los básicos. Si de ahí ya empieza a haber para más cosas, hay una dinámica muy interesante y ahorita a nivel mundial se prevé cierto crecimiento en el mundo. ¿Por qué? Porque estuvo muy apachurrado todo por la cuestión de la pandemia. Habrá que ver qué pasa en este contexto. Y en cuestiones económicas, hay aquí, desde mi punto de vista, vende más estar haciendo una cuestión de que nos va a ir mal y va a estar terrible. Ahorita platicamos, hay gente que está mega súper optimista. No, a ver, no estamos optimistas desde el punto de vista de lo que va a pasar en México. México 2024 va a ser un buen año porque hay dinámica. ¿Por qué? Porque traemos reservas, porque traemos un buen tipo de cambio, porque las exportaciones están interesantes, porque hay inversión extranjera, porque va a haber elecciones, porque todo el mundo se abre ahorita lo que viene siendo el cajón del dinero. Pues el 2024 para mí tendría que ser un año que tenemos que aprovechar y sí planear lo que va a ser el 25 y como medimos todo en este país, por sexenios. Va a ser el primer año del próximo gobierno, el 25, y va a haber condiciones diferentes, donde todas están pendidas, así que de un hilo, colgadas de un hilito en lo que pueda pasar a nivel mundial. Y las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. ¿Qué nos pasó con la pandemia? No estábamos esperando, pues así que de la noche a la mañana se cerrara el mundo y en 3 meses estábamos en un cierre total con un tema, pues ahora sí que de salud muy importante. Habría que estar manejando ahorita, pero no hay a la vista algo que nos pueda estar ahorita manejando algo y tocamos madera para seguir con ese ímpetu de buenas noticias que podríamos estar teniendo. Y viene ya el cierre de esta administración de Andrés Manuel López Obrador. ¿Considera ha sido un buen manejo en el tema económico? ¿Se han implementado buenas políticas públicas o ha sido simplemente una casualidad que ha tenido que ver con todo lo que ha sucedido en el mundo? No sé si podamos decir de la palabra de casualidad, porque le toca, creo que de los momentos más críticos del mundo, en función de todo lo que fue el decrecimiento que tuvimos en la época de la pandemia. México creo que sí estaba antes de este sexenio y después de este sexenio en un buen momento económico. Para mí no es lo que se ha hecho, sino es lo que se ha dejado de hacer. Es una opinión muy personal que yo podría estar manejando en cuestión de el gasto que se ha tenido en los grandes macroproyectos. Ojalá el Tren Maya funcione, ojalá algún día se refine ahora sí que combustible, ojalá el aeropuerto esté funcionando. Ahí están las obras al final del día, que es lo que pues pueden decir, de perdida se hizo algo. Bueno, creo que se pudo haber hecho desde otro punto de vista. La cuestión ahí está. Ahora vamos a tirarle a que empiecen a funcionar. Para mí no es lo que se ha hecho, sino lo que se ha dejado de hacer. ¿Por qué? Porque creo que entró en un momento maravilloso y donde las cosas podrían estar diferentes. Pero pues el hubiera no existe y aquí lo que tenemos que empezar a pensar y a considerar son las condiciones que vienen a partir, pues, ¿de cuándo? De cuando estemos terminando de platicar tú y yo, tendremos que seguir viendo las noticias, tendremos que analizar las situaciones y sobre todo estar preparándonos para un 2024, creo que con condiciones económicas favorables, a expensas de lo que pueda pasar en cuestiones políticas. Y el tema para mí no es económico de este gobierno, para mí es en cuestión de seguridad. Ahora, maestro, finalmente, una recomendación, un punto de vista hacia los ciudadanos, hacia quienes nos escuchan sobre el próximo año. ¿Es conveniente hacer inversiones? ¿Es conveniente iniciar un negocio? ¿Es conveniente comenzar a pensar en gastar, en irse de vacaciones, en comprar
autonuevo, ¿qué recomendaciones se le puede dar a la ciudadanía para este 2024? Yo creo que cada quien tendría que estar viendo su presupuesto en función a su condición familiar y su condición de ingreso. La recomendación es: yo no tengo que estar gastando más de lo que estoy obteniendo de ingreso. ¿Por qué? Porque los intereses van a seguir altos. Uno lo ve, la tasa hasta ahorita en 11.25, se prevé que va a bajar a 9.25, pero esa es la tasa de referencia. Las tarjetas de crédito, todos vemos el CAT promedio que vamos a estar trayendo. Está carísimo el crédito al consumo, está muy caro el crédito, entonces la idea es hacer con recursos propios lo que podamos estar manejando. Y si nos vamos a endrogar, si vamos a pedir un crédito, que sea un crédito, ¿para qué? Para estar creando pues más crecimiento, más desarrollo. En una empresa, por supuesto, que yo sí le estaré invirtiendo a mi negocio. Ahora, voy a poner un negocio, el negocio tendríamos que estar viendo en función qué vas a poner, cuánto vas a aguantar, cuánto vas a pagar de renta, etcétera, etcétera. Creo que son condiciones muy interesantes. Si es momento de planear, siempre es momento de planear y de tratar de estar viendo hacia adelante para pues adelantarnos a lo que pudiera estar pasando. Pues muchas gracias, maestro, por estar con nosotros, gracias por el panorama y pues ya estaremos platicando seguramente el próximo año ya de todo lo que no le atinamos, porque siempre es maravilloso. Sí, cada año platicamos y hay cambios, pero evidentemente, pues bueno, ahí está el panorama de lo que podría suceder para el próximo 2020. ¿El año que entra tiene que haber reforma fiscal o esto no va a aguantar? Gracias, maestro. Gracias. A ustedes. Nos vemos en otra ocasión. Continuamos con más.